Dejamos eso de lado, nos vamos a hablar de producción, de campo, de retenciones, también parte de lo que se estuvo discutiendo en el Congreso de la Nación en el marco del presupuesto. Está David Miazo con nosotros, economista jefe de la Fundación FADA, que acaba de publicar también el informe sobre el índice FADA, que es cuánto de la renta del agro se queda el Estado, ¿no? Que también es un interesante informe que trimestralmente lo viene publicando FADA, lo hace habitualmente en septiembre, esta vez lo hizo en octubre porque en septiembre estaba la distorsión del dólar soja. Claro. Así que lo postergó para octubre. David, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Un gusto siempre estar conversando con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí. Primero, contanos algo de esto último. Obviamente que demoraron la publicación del informe por esto que decíamos coyuntural del dólar soja. ¿Qué dio con respecto a mediciones anteriores el índice FADA? Respecto a la medición anterior, que había sido la de junio, se mantuvo relativamente estable, está marcando un 61,3%, lo cual viene ayudado durante todo este último año para que se mantenga relativamente bajo por los buenos precios internacionales que hemos tenido. Eso ha colaborado a que el indicador se mantenga relativamente bajo. Hacia adelante, seguramente en las ediciones de diciembre y de marzo, probablemente veamos una suba principalmente relacionado a la sequía, ¿no? Como la sequía genera menores rindes, eso genera en el indicador y en la actividad productiva un menor nivel de renta, y por la estructura tributaria que tiene la producción agrícola, principalmente por la alta participación que tienen sobre los impuestos los derechos de exportación, eventos negativos como una sequía o bajas de precios afectan mucho el indicador porque el principal impuesto, los derechos de exportación, son un impuesto que actúa sobre el ingreso bruto y no sobre las ganancias. Mientras que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto más lógico, actúa sobre las ganancias. Entonces, si la empresa que tiene que pagar ganancias, sea de cualquier sector, tiene un evento negativo que le hace reducir su rentabilidad, el impuesto a las ganancias reconoce ese efecto, mientras que los derechos de exportación no. Por eso es de esperar que hacia adelante crezca sensiblemente. Hablabas de las consecuencias de la sequía, del peligro de la sequía. Se despejó otro peligro que tenía que ver con lo que se había incluido en el proyecto de presupuesto, David, que era esto de transferirle al Ejecutivo la facultad de subir o bajar las retenciones. Exactamente, el Ejecutivo intentó poner en el presupuesto 2023, como también había intentado poner en el 22, que continúe teniendo facultades para mover los derechos de exportación, principalmente para subir los derechos de exportación, básicamente dentro de los límites que ponía el artículo que se intentó meter, que es el mismo artículo que estaba en la ley de solidaridad que se promulgó a fines de 2019 y que justamente venció en diciembre de 2021. Le daba la facultad al Ejecutivo cuando quisiera de subir, por ejemplo, los derechos de exportación al trigo y al maíz del actual 12% al 15%, entre otros productos, la carne también, por ejemplo, que hoy tiene entre el 5 y el 9, dependiendo del tipo de exportación, poderlo subir también al 15%. Bueno, una facultad que no tiene, pero que podía llegar a aplicar esto de la suba de retenciones sobre un escenario realmente complejo, como marcabas vos, de sequía, ¿no? Por lo cual al productor iba a tener doble preocupación. Primero por lo productivo, que claramente cuando ve el campo, ve las consecuencias, ya la fina está bastante afectada o muy afectada, y empieza a demorarse el arranque de la gruesa por la falta de lluvias, y encima tenía la posibilidad de que desde la política del agro se incrementaran las retenciones. Era un combo complicado para adelante. Exactamente, tal cual lo estás mencionando, y justamente los dos cultivos con mayor peligro o mayor efecto de la sequía, como son el trigo y el maíz. Vos calculá que trigo, la campaña pasada, digamos, la que se cosechó en el último verano, estuvimos hablando de cerca de 23 millones de toneladas. Esta campaña, las primeras estimaciones fueron de 20 millones de toneladas, y ahora las últimas estimaciones de esta última semana de las bolsas hablan de 15 millones de toneladas. Es decir, ya cerca de un 30% menos de la estimación inicial que tuvimos. Esto va a generar un impacto significativo en todos los productores de trigo, sobre todo el área núcleo está muy golpeada. Nuestra zona es una zona menos triguera,
justamente porque normalmente no dispone de agua, pero la zona núcleo está muy golpeada. Muchos productores que ya dan por perdido los cultivos, algunos se lo están habilitando para que entren la hacienda a comerse el trigo de lo afectado que está. Así que bueno, esto además de ser un problema para los productores, también va a ser un problema macroeconómico por el ingreso de dólares tan necesario, sobre todo hacia diciembre, enero, febrero, que siempre son meses de bache en el ingreso de dólares. Y después también ya está planteada la discusión por el consumo interno y el tironeo entre la exportación y el consumo interno por una producción menor, que siempre despierta posibilidades de o suba de derecho de exportación, como era una posibilidad con esto, o restricciones a las exportaciones, que tienen el mismo efecto que los derechos de exportación, le terminan bajando el precio que recibe el productor. Entonces, sobre que va a tener una mala producción, probablemente venga acompañado de algún tipo de restricción formal o informal a las exportaciones. Claro, esto va a agregar, David, además al gobierno presión cambiaria, ¿no? En un contexto ya complejo. Sí, tal cual. Ustedes calculen que estamos hablando de, si lo comparamos con la campaña pasada, cerca de 8 millones de toneladas menos, a un valor de cerca de $400. Estamos hablando de cerca de 3.000 millones de dólares menos que se van a tener en una etapa justamente crítica, como es el verano, que es una época que no hay mucha mayor entrada de dólares. Recién mencionabas el tironeo, que ya es evidente, entre mercado interno y exportaciones. Recordando, con el mercado interno se lleva alrededor de 6,5 millones de toneladas de trigo. El resto es posible de exportar, por lo cual están quedando menos de 9 para exportar, 8 y pico. Pero a su vez, esto puede traer también la famosa discusión de traslado de precios para dentro del mercado interno si el trigo pega un salto. Exactamente, la escasez de trigo va a hacer que el precio suba, lo cual muy probablemente va a hacer que el precio suba, lo cual desde la perspectiva del productor puede ser una buena noticia porque básicamente la ecuación es precio por cantidad. Si la cantidad se ve afectada por la sequía, por lo menos puede amortiguar algo por el lado de los precios. Pero siempre el trigo es un cultivo muy sensible políticamente porque afecta de manera directa o indirecta al precio del pan. Ahí tenemos un estudio de nosotros que siempre publicamos, Sí. donde en las últimas mediciones el trigo representó el 13% del precio del pan. Así que también esto sirve un poquito para minimizar realmente ese efecto. O sea, el trigo puede subir un 30% y el precio del pan no debería haberse afectado más de un 4%, que es menos con las últimas inflaciones de estos últimos meses, son 3 semanas de inflación por única vez, digamos. Entonces, se despiertan estas discusiones, pero también están los datos que demuestran que el traslado no debería ser tan significativo. Una más, menos dólares para el año que viene, de alguna manera reducen el efecto del recorte que hace el gobierno. ¿Va a necesitar un ajuste mayor para tratar de compensar o de reducir el déficit fiscal? Sí, bueno, a ver, el efecto sobre el déficit que tiene es básicamente vía derechos de exportación, Claro. porque también el gobierno abrió varios cupos de trigo para exportar para anticipar recaudación de derechos de exportación. Así que por trigo básicamente no va a tener, pero tampoco el trigo es tan significativo en la recaudación como si es la soja, por ejemplo. Así que yo no apuntaría tanto al problema por el lado recaudatorio, sino principalmente por el lado cambiario. El frente cambiario es hoy el principal talón de Aquiles, si querés, o la principal debilidad del gobierno en este plan llegar o plan aguantar para tratar de estirar el problema hasta las elecciones del año que viene. En lo fiscal, haciendo algunos recortes, la puede ir llevando. En lo monetario, con suba de tasas y alguna menor necesidad de emisión por efecto del menor déficit fiscal, también más o menos la puede ir llevando, pero claramente el lado débil es el cambiario, por eso también se entiende la necesidad del dólar soja, el dólar Qatar, el dólar Coltrane, etcétera, como todos parches para tratar de cubrir el frente cambiario. Y yo entiendo que quienes están viendo los números del comercio exterior
en el gobierno podrían haber estado algo aliviados por la menor importación de energía de agosto en adelante, que le iba a traer un alivio al Banco Central, pero claramente ahora el efecto sequía que va a generar este menor ingreso de dólares en el verano puede presentar un desafío de nuevo a este plan aguantar que básicamente el dólar soja le compraba algunos meses hasta llegar al verano, ahí llegaba el trigo, podía comprar algún mes hasta llegar a abril, mayo, que empiezan a entrar las exportaciones de maíz y soja. Claro. Pero también las exportaciones de maíz y soja también se van a ver retrasadas porque Claro. se ha retrasado mucho la siembra. Entonces, por ejemplo, maíz de primera, maíz temprano prácticamente no va a haber o va a haber muy poco. Entonces también se va a retrasar el ingreso de dólares por las exportaciones que probablemente en vez de arrancar el fuerte en abril, mayo, termina arrancando en junio, julio. Y bueno, ahí empezamos a tener una brecha entre ahora y mayo, junio, que hay que ver si aguanta el gobierno sin hacer una devaluación esta brecha que tenemos. Está bien. La última antes del final, David. La semana que viene FADA vuelve a organizar después de la pandemia y demás, la CAR, en este caso CAR 22, ¿no? La cena anual que organizaba habitualmente de manera presencial, que había tenido que suspender por las cuestiones de pandemia y todo. Bueno, ¿vuelve a la presencialidad la semana que viene? Exactamente, volvemos a reencontrarnos en la cena anual de recaudación de fondos, que es una forma de recaudar fondos que tiene la Fundación. Es el viernes 4 de noviembre, el viernes que viene. Por suerte, la verdad, hemos tenido una muy buena recepción y un gran apoyo de empresas, tanto del sector agropecuario como muchísimas empresas de Río Cuarto y la zona, no ligadas de manera directa al sector agropecuario, sector servicios, salud, comercio y mucho apoyo de gente en particular. De hecho, estamos cerrando las ventas porque ya no nos queda más lugar en el salón para colocar ventas, así que para colocar mesas, así que muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido. También nos pone contentos porque es una especie de aceptación o de apoyo también al trabajo que hace la Fundación. Así que bueno, nos volvemos a reencontrar luego de 2 años de no poder haberlo hecho por la pandemia y va a ser un lindo espacio social para disfrutar y encontrarse. Bien. David, gracias como siempre por estos minutos. Un gusto conversar con ustedes. Que andes muy bien. Gracias, David. Ahí estaba David Miazo, economista jefe de la Fundación FADA, bueno, hablando un poquito de la situación de sequía, retenciones y demás, producción. Está complicado el panorama. Está complicado, no en está todos fácil, los frentes. No está fácil para el gobierno. Bueno, nos despedimos. Nos vamos hasta el próximo jueves a las 21, como siempre. Chao. Adiós.